Bien, buenos días a todos. En esta clase vamos a ver algunos ejemplos de aplicación del principio del criterio del lugar geométrico de las raíces. Podemos partir con un primer ejemplo bastante sencillo, en el cual tenemos un sistema de primer orden, 1 partido por s menos a, y podemos ver que si suponemos que a es mayor que 0, a mayor que 0, la raíz de esta ecuación característica del lazo abierto va a ser s igual a. Eso significa que tenemos entonces un polo en el lado derecho del plano complejo. Tendríamos S igual a. Y el LGR, asumiendo que estamos haciendo el LGR positivo, el LGR más, nos dice en una de las primeras reglas que sobre el eje real, el LGR se encuentra a la izquierda de un número impar de polos y cero. Entonces aquí, en este pedazo del eje real, estamos a la izquierda del polo, lo cual significa que el sistema inicialmente es inestable, pero a medida que se aumenta la ganancia, el LGR pasa al lado derecho y se vuelve estable. O sea, podemos ver aquí el caso de un sistema que es inestable en lazo abierto y en lazo cerrado. Con una ganancia suficientemente grande, se vuelve estable. ¿Cómo podríamos calcular cuál es esa ganancia? Bueno, una posibilidad es tener la ecuación característica del lazo cerrado. En este caso, QdS sería igual a 1 más K, suponiendo que estamos usando un controlador proporcional por la planta, por FDS, que va a ser 1 partido por S menos A, igual a 0. Y esto también lo podemos reescribir como S menos A, ¿cierto? Si multiplicamos la ecuación característica del lazo cerrado, y me faltó el QR, por S menos A, entonces me queda S menos A más K, igual a 0. Y aquí, obviamente, la raíz, ni siquiera haciendo la tabla de Ruth-Hurwitz, es necesario, porque uno se puede dar cuenta que la raíz va a ser A menos K. Entonces, si pongo un K mayor que A, voy a tener un valor negativo en la raíz. Si pongo K a medios, por decir algo, el resultado me queda positivo. A medida que voy aumentando el K, justo si pongo K igual a A, en K igual a A voy a estar en este punto de acá, con S igual a 0. Tengo que poner K un poquito más grande que A. Si lo vemos desde la perspectiva del criterio de Ruth-Hurwitz, en este caso de primer orden, la tabla sería trivial, sería S1, S0, y en el primer término tenemos 1 y en el segundo tenemos K menos A. Y esto nos da las condiciones. Necesitamos que todos los signos sean positivos, y la segunda condición nos está diciendo que K menos A tiene que ser mayor que 0, o que K tiene que ser mayor que A, que era algo que sabíamos directamente a partir de la raíz. Entonces, en este caso, no era necesario, o sea, podríamos haber obtenido esta conclusión directamente de la raíz, dado que el sistema era tan simple, pero el criterio del LGR nos permite visualizar qué ocurre o por dónde se mueve la raíz cuando uno aumenta la ganancia, y en ese sentido es de gran ayuda. Podemos ver eso también, o sea, sin resolver una ecuación, podemos ver qué pasa con este segundo sistema, en el cual tenemos un 0 en S igual a A. Aquí, del numerador, tenemos que existe un 0 en S igual a A, y del denominador tenemos que existe un polo. Entonces, esta sería la raíz del numerador, y este sería un polo en la ubicación menos B. Gráficamente, entonces, tenemos el polo S sub P y el 0 S sub Z ubicado en A. Y nuevamente, aplicando las reglas del LGR, sabemos que este LGR parte desde los polos y se dirige a los ceros, y está a la izquierda de un número impar de polos y ceros. Por lo tanto, sobre el eje real, el LGR se encuentra en este tramo. No se encuentra aquí en esta otra parte, y no se encuentra ahí, no hay, porque ahí estaríamos a la izquierda de un número par. Entonces, se encuentra aquí. ¿Y en qué dirección? En la dirección hacia el cero, porque partimos desde el polo hacia el cero. Y podríamos calcular también cuál es el valor que tiene que tener K para pasar al lado derecho. Nuevamente podemos hacerlo vía el criterio de Ruth-Hurwitz, y en este caso tendríamos que la ecuación característica del lazo cerrado va a ser igual a S más B más K por S menos K por A. Esto lo podemos reescribir como 1 más K por S más B menos K, más B menos K. Y esta tabla también sería trivial. Tendríamos S a la 1, que tendría 1 más K, S a la 0 sería
B menos K, A. Necesitamos que estos dos términos en la primera columna de la tabla sean positivos para que no haya cambios de signo. Y esto nos está diciendo que por un lado K tiene que ser mayor que menos 1 y por otro lado K tiene que ser menor que B dividido en A. Paso este término acá al lado derecho, sabemos que K tiene que ser menor que B dividido en A. Si sigo aumentando K a un valor superior a B dividido en A, entonces nos pasamos al lado derecho y el sistema se vuelve inestable. Entonces aquí en este caso tenemos un sistema en el cual hay un rango de valores para K que es acotado. A diferencia del anterior donde K, mientras sea mayor que A, no hay problema porque esto se va a ir hasta menos infinito. En este caso hay un rango acotado de valores de K que aseguran la estabilidad. Veamos un tercer ejemplo. Para esto. Entonces, en este ejemplo, tenemos un polo en S igual a A. Un 0 en S igual a A. Aquí está dibujado nuestro 0 en S igual a A. Y tenemos dos polos. Uno que está ubicado en S igual a menos B. Aquí está S igual a menos B. Nuestro polo número 1. Y nuestro polo número 2 está en S igual a C. Siempre estamos asumiendo en estos ejemplos que las constantes son positivas, que A es mayor que 0, que B es mayor que 0, que C es mayor que 0. Entonces, cuando despejamos acá, tenemos S igual a C, y C no nos están diciendo cuál es el valor. Podría ser más pequeño que A. Aquí sabemos que S es igual a A. Entonces, tanto el polo C y el 0A están en el lado derecho. No sabemos si están en ese orden, como está dibujado acá. Podrían estar al revés. Podría ser que C sea un poco más pequeño que A. Estar acá. El punto es que una regla nos dice que los polos se mueven a los ceros. O sea, va a ocurrir esto, o en el caso de aquí arriba va a ocurrir esto. ¿Por qué? Porque estamos en este tramo, en el tramo entre el 0A y el polo C, en este tramo. Aquí se está cumpliendo la regla de que estamos a la izquierda de un número impar. Después, en este pedazo de acá, estamos en un tramo que está a la izquierda de un número par. Así que en este tramo no hay LGR, aquí no hay LGR. Y después volvemos a estar a la izquierda de un número impar. O sea, aquí en este pedazo también hay LGR. Cuando se aumenta la ganancia, este polo de acá se mueve hacia un cero virtual que está en menos infinito. Podríamos calcular la asíntota y calculamos la asíntota. En este caso solamente hay una asíntota. Tenemos que usar la regla 2k menos 1 dividido entre n menos m. Aquí el n es 2 y el m es 1, el orden del numerador. Y por lo tanto, esto multiplicado por 180. Entonces, el k parte en 1, 2, etcétera, hasta llegar a n menos m. En este caso, esta diferencia de n menos m es 1, así que solamente tenemos que evaluar para el caso con k igual a 1, que queda 180. O sea, finalmente sabemos que la asíntota justamente parte en la dirección 180 grados, si la medimos desde el eje horizontal. El punto de partida de la asíntota, S sub A, lo calculábamos como la sumatoria de los polos. En este caso tendríamos un polo ubicado en C, otro que está ubicado en menos B, y menos la resta de los ceros, en este caso menos A. Todo esto dividido por 1. O sea, en este caso tendríamos la suma de estas tres ubicaciones, no sabemos cuánto valen. Supongamos que A fuese 1, que C fuese 2, o un poquito menos, da lo mismo, y que el B fuese menos 2. Entonces tendríamos aquí 2 para el B, el C dijimos que era 2, y el A dijimos que era 1, menos A, o sea, menos 1. Todos se van y nos queda menos 1. O sea, el lugar de partida de la asíntota está por aquí, está entre el menos B y el A, pero en este caso da lo mismo dónde está ubicado ese punto, porque lo que sabemos es que la asíntota se va en dirección 180 grados, de ángulo es 180 grados. Por lo tanto, concuerda con el hecho de que el LGR tiene que estar a la izquierda de un número impar. Ni siquiera había necesidad, en este caso, de calcular la asíntota, solamente para mostrar que es consistente la regla con la regla anterior de estar a la izquierda
Y en este caso, la conclusión es que el sistema no es estabilizable, porque da lo mismo lo que yo haga con la ganancia acá, la pongo con un valor muy pequeñito, sigo estando en el lado derecho del plano complejo. Entonces, el sistema no es estabilizable. Alguien podría decir, pero ¿y qué pasa si usamos valores negativos de K en vez de valores positivos? O sea, ¿qué pasa si hacemos el LGR menos, porque hemos estado haciendo el LGR más? Si alguien invierte el signo de K y ahora estamos trabajando con el caso 1 menos KFDS. En ese caso la gráfica cambia porque la regla dice que tenemos que definir el LGR a la izquierda de un número par. Entonces, en este caso, tendríamos que pintar el LGR. Aquí estamos a la izquierda de un número par, entre estos dos. Y uno podría decir, pero esto entonces se ve mejor, porque este polo está en el lado izquierdo y si aumentamos la ganancia, en algún momento se mueve hacia ese cero. Pero la regla también, si recuerdan, dice, además de estar a la izquierda de un número par de polos y ceros, también se encuentra el LGR en el lado más a la derecha del polo o cero que esté más a la derecha, que es este, en este caso. Por lo tanto, también hay LGR acá. Y si calculamos las asíntotas, en este caso las asíntotas son K menos 1 dividido por N menos M por 360 grados. Esta es la regla para este caso. Y K igual parte de 1, 2, etcétera, hasta N menos M, pero en este caso sabemos que N menos M es 1, por lo tanto en realidad solamente hacemos K igual a 1, en este caso 1 menos 1 nos da 0, por lo tanto el ángulo de la asíntota número 1, porque solamente hay una asíntota, es 0 grados. O sea, en este caso estamos partiendo de algún lugar con una asíntota que está apuntando hacia allá, está alineada con el lado positivo. Esto tiene 0 grados. Por lo tanto, sabemos que este otro polo se va a mover a un cero virtual, pero que se encuentra en el lado derecho. Por lo tanto, este sistema, por donde uno lo mire, con una ganancia proporcional, no es estabilizable. Tal vez podríamos cambiar la ganancia y poner otro tipo de controlador. Y si ponemos otro tipo de controlador, podríamos, no siempre se puede, pero podríamos tratar de estabilizarlo y tendríamos que hacer que este polo de acá se mueva al cero y vamos a ver cómo podríamos hacer eso. Este de acá se podría mover a este cero, pero este de acá tiene que pasar al lado izquierdo. Y solamente hay uno. Si nosotros agregamos otro polo, sabemos que vamos a estar a la izquierda de estos dos. Ahí se cumple la condición de que estamos a la izquierda de un número impar. Y después estos dos tendrían que entrar al lado izquierdo y aterrizar en algún lugar. Necesitamos un par de ceros puestos acá. Entonces, para lograr esto, lo que hemos hecho es agregar un polo y agregar dos ceros. O sea, nuestro controlador tendría que, en vez de ser un controlador TDS igual a K, necesitaríamos un controlador TDS igual a un cierto polo que va a ser S menos D, suponiendo que este lugar está ubicado en el punto D, y en la parte del numerador tendríamos que definir aquí dos valores. Tendríamos que definir una posición, ¿no?, menos E y otra posición menos F, y construir nuestro controlador S más E, S más F. Esta podría ser una alternativa para generar esto. No hemos calculado el punto de despegue exacto ni el punto de aterrizaje, pero gráficamente, o sea, ¿qué es lo que quiero mostrar acá? Que rápidamente, al hacer el LGR, uno sabe que el controlador proporcional no va a servir. Ni siquiera hemos resuelto la ecuación característica, no hemos hecho ningún análisis desde el punto de vista de analizar la ecuación característica. Gráficamente sabemos que esa estructura de controlador no sirve. Entonces, en ese sentido, el procedimiento del LGR es bastante útil, porque de una manera visual permite saber si estamos bien o no con la estructura de controlador.
obviamente uno siempre trata primero de estabilizar las cosas con un controlador proporcional, porque es lo más simple. Y después uno empieza a agregar otras funciones. Por ejemplo, la parte integral o la parte derivativa, dependiendo de si se necesita una corrección del error en régimen permanente, que eso veíamos que se puede eliminar con la parte integral, o si se necesita generar cierta amortiguación, cuando uno tiene una respuesta subamortiguada y el sistema sobreoscila, la acción derivativa tiende a frenar esa sobreoscilación. Pero originalmente uno parte tratando de estabilizar las cosas con el controlador más simple posible. Veamos el sistema número 4, el problema número 4. Entonces, todas las constantes asumimos que son positivas, y en este caso, en el número 4, vamos a escribirlo aquí de nuevo, tenemos S más A en el numerador, S más A, dividido por S menos B y S menos C. En nuestra planta, enlazo abierto, y la pregunta es, ¿cómo se van a mover aquí las raíces cuando uno aumenta la ganancia proporcional? Sabemos que el LGR se encuentra a la izquierda de un número impar de polos de cero. Por lo tanto, tenemos que tener el LGR acá entre estos dos, y tenemos que tener el LGR en este pedazo. Aquí estamos a la izquierda de tres elementos, un 0 y dos polos. Sabemos que el LGR entra a los polos y parte, o sea, entra a los ceros, perdón, y parte desde los polos. Sale de aquí. En algún momento estos dos polos se encuentran, se van a encontrar, y por la regla de simetría uno va a tener que subir y aterrizar aquí, y el otro va a tener que hacer lo mismo. Voy a tener que aterrizar aquí en el otro lado. Uno de ellos se va a ir al 0, y el otro se va a ir a un 0 virtual que va a estar en menos infinito. Entonces el primer paso era ubicar los polos y ceros. El paso es relativamente fácil. El segundo paso es graficar el LGR sobre el eje real. El tercer paso sería calcular las asíntotas. Teníamos nuestra planta que era S más A, S menos B, S menos C. Entonces tenemos, por un lado, el punto de partida de las asíntotas es la sumatoria de los polos. Tenemos el polo B, el polo C, menos la sumatoria de los ceros. En este caso tenemos un 0 en S igual a menos A. Entonces tenemos menos A. Y esta sumatoria nos va a dar A más B más C. Y tenemos n igual a 2, el orden del denominador, y el orden del numerador es igual a 1. Por lo tanto, n menos m va a ser 1. Entonces, n menos m igual a 1. Entonces, diríamos que estamos en un punto que es la suma de estos tres números. Y la asíntota va a ser 2k menos 1 dividido entre n menos m, o sea, dividido por 1, y con k igual a 1 nos va a dar 2 menos 1, que es 1 por 180, queda entonces una asíntota en 180, que coincide con esta dirección. Se tiene que ir hacia menos infinito. Y aquí la suma, supongamos que la magnitud de b es parecida a la de a, entonces se cancelarían. Entonces si sumo menos a más b, entonces si sumo los números a y b, estos dos se van a cancelar y me va a quedar c, y probablemente el punto de partida de la asíntota está un poquito más atrás que b, o sea, más hacia la derecha de b. Pero ese punto de partida es en este caso también un tanto irrelevante, porque lo que yo sé es que una de estas dos raíces no va a seguir la asíntota automáticamente y va a despegar y la va a seguir así. Y la otra se va a ir al 0, porque eso estaría violando la regla de que tiene que haber simetría con respecto al eje real. Entonces, lo que sabemos es que las dos tienen que despegar, las dos raíces, los dos polos tienen que aterrizar. Y uno de ellos va a tener que ir al 0 y el otro se va a ir a la asíntota. Aquí está dibujado el ángulo de la asíntota, aquí está dibujado el punto de partida, el A más B más C. En este caso, sin conocer los valores, estamos asumiendo que está incluso más a la derecha que el punto C. Entonces, esta línea segmentada o de guiones es nuestra asíntota. Y uno de estos polos, una vez que aterrice en el otro lado, va a seguir la asíntota hacia allá. Después podríamos calcular los ángulos de llegada y salida desde los polos. Este paso es medio irrelevante en este caso, porque la única manera de salir de los polos y de llegar al 0 es por el eje real. No hay otra opción. A diferencia de otras situaciones, en este caso no es posible, ¿ya? Entonces, igual vamos a hacer el cálculo
Algo pasó, no me deja borrar. Ahí sí. En este caso, sabemos que el ángulo de salida, en este el phi 1 de salida, es igual a 0 grados. Recuerden la fórmula. La fórmula era la sumatoria de los psi que están en el numerador menos la sumatoria de los pi que están en el denominador, tiene que ser igual a 180 grados. Teníamos el delta para decir si teníamos el caso del eje R positivo o negativo, pero en este caso estamos haciendo el eje R positivo, así que el delta sería igual a 1. Y entonces, cuando uno despeja el phi de salida, esto nos daría sumatoria de los psi menos la sumatoria de los pi restantes, menos 180. Y teníamos que conectar, estamos calculando la salida desde este polo, desde el polo de aquí, teníamos que conectar todos los elementos restantes con ese lugar. Conectamos con ese, este de acá con este. Entonces, en este caso tenemos un ángulo psi 1 que vale 0, igual a 0. Y un ángulo phi 2 que vale 180. Entonces tendríamos en la fórmula 0 menos 180, solamente hay otro polo, y menos 180, esto nos da menos 360, que es lo mismo que 0. Entonces efectivamente salimos en dirección 0 grados. Podríamos repetir el procedimiento para calcular el ángulo de salida del otro polo. Entonces, nuevamente, tomamos todos los elementos y los conectamos con el polo para el cual queremos calcular su ángulo de salida, este de acá. Tendríamos entonces phi 2, si ese es el polo número 2, de salida, va a ser igual a la sumatoria de los psi. En este caso tenemos 0 grados, porque este de acá sigue apuntando en la misma dirección. Este ángulo es 0 grados. Menos la sumatoria de los phi, en este caso solamente hay un phi, que también vale 0 grados, más, en este caso sería menos 180. Da lo mismo, ponemos más o menos 180 grados, y al final nos queda menos 180 grados, que es equivalente a 180 grados. Y por lo tanto, el ángulo de salida desde el polo número 2 va a ser 180 grados, es lo que ya sabíamos. Y después el ángulo de llegada, bien, lo podemos calcular con el mismo procedimiento. Conectamos todos los demás elementos que tengamos en el gráfico, todos los demás ceros, polos, hacia el punto al cual queremos calcular el ángulo de llegada. Y estos vectores tienen ángulo 180, el otro también tiene ángulo 180, y después de nuestra fórmula tendríamos que psi es igual a la sumatoria de los phi menos la sumatoria de los psi restantes, más 180. Y esto entonces, en este caso solamente tenemos dos phi, el phi 1 y el phi 2, que valen 180 más 180, y tenemos nada en esta parte, más otros 180, y entonces esto nos daría 360, que es lo mismo que 0, y nos da 180. Entonces, en este caso, tenemos aquí el ángulo de llegada viene desde los 180 grados. El vectorcito o la linecita está con respecto al 0, en 180 grados, pero obviamente entrando hacia el 0. Aquí están los cálculos, de hecho, como expliqué recién. Después nos falta calcular el punto de despegue y el punto de aterrizaje, o el punto en el cual cruzamos el eje imaginario. Entonces nosotros decimos que partimos de algún lugar acá y cruzamos, digamos acá. Podríamos calcular primero el punto de despegue y el punto de aterrizaje, o calcular este punto de acá. En realidad son operaciones independientes. Sabemos
sabemos que va a ocurrir ese cruce. Y entonces, aquí tenemos dos maneras para calcular el cruce por el eje imaginario. La primera es utilizar el criterio de Ruth-Hurwitz y encontrar la ganancia crítica. Teníamos la planta f de s igual a s más a dividido por s menos c, s menos b, y la ecuación característica entonces nos queda el denominador del lazo abierto, que es s menos b, s menos c, más k, por el numerador del lazo abierto, que es s más a. Si multiplicamos estos dos términos, s menos b, s menos c, nos aparece s cuadrado. Después vamos a tener menos bs menos cs, y aquí el k por s son todos factores de s, y después los términos que no dependen de s o que no son factores de s, o que son factores de s a la 0, serían el b por c, acá, más el k por a. Entonces podemos construir nuestra tabla de Ruth-Hurwitz. Sería 1, coeficiente del término de mayor orden, aquí hay un 1. Después saltamos 1 por medio, tenemos AK más BC. Después, en la segunda fila, tenemos el término de orden S a la 1. S a la 1 es K menos BC. Y finalmente, en la última entrada de la tabla, tenemos el término de orden 0, que es AK más BC. Este de acá, tenemos la condición que K tiene que ser mayor que menos BC dividido en A, y el término de acá obtenemos que K debe ser mayor que B más C. De estos dos, el más restrictivo, porque este es un número negativo, el más restrictivo es que K sea mayor que B más C. B y C son números positivos. Recuerden, aquí un polo está en S igual a C y el otro está en S igual a B. Están dibujados al lado derecho. B y C, o C y B, no sabemos cuánto valen, pero el punto es que aquí tendríamos que cumplir esta condición de que K sea al menos mayor que B más C para que el sistema sea estable y estos dos se metan aquí en el lado izquierdo. Entonces, cuando uno coloca en la ecuación característica K igual a B más C, o sea, el valor crítico, lo que ocurre es que justamente el término de orden 1 queda con un coeficiente igual a 0. Y acá, si ponemos K igual a B más C, este B y este B se van, este y este se van, y nos queda S cuadrado más A multiplicando K, pero que vale B más C, o sea, A por B más A por C más B por C igual a 0. Dado los valores que tenemos, que son todos positivos, este es un número positivo, y entonces esto va a ser igual a J más menos raíz de A por B más AC más BC, porque cuando pasemos todo este número positivo, ¿no? Todo esto es mayor que 0 al lado izquierdo, vamos a tener S cuadrado igual a un menos un número positivo, y raíz de ese número va a hacer que aparezca el complejo conjugado, en este caso un número imaginario sin parte real. Tenemos las partes imaginarias conjugadas. Y entonces podríamos encontrar el valor de K con este valor de polo. Entonces podríamos, vamos a borrar esta parte. Nosotros sabemos que este valor de S en particular, vamos a ponerle aquí S sub 0, satisface la ecuación característica. Entonces, si nosotros reemplazamos este valor en esta ecuación, los B ya están dados, el B, el C y el A están dados. Este número S0 también lo tenemos, es un número, el único que no sabemos es cuánto vale K. Entonces, podríamos decir, bueno, K va a tener que ser igual a menos S0 menos B, S0 menos C, todo esto dividido por S0 más A. Ahora, si uno hace este reemplazo, van a llegar justamente a que K vale lo que ya habíamos encontrado, porque justamente K lo sacamos de la tabla de Ruth-Hurwitz para encontrar el valor crítico. Esa es una manera de hacerlo.
La otra manera es asumir que sabemos que esto va a cruzar en algún punto J omega. Tenemos aquí los dos polos, sabemos que estos dos van a cruzar en algún momento y van a cruzar por un punto S igual a J omega. No sabemos cuánto vale omega, pero sabemos que va a ocurrir esto. Y entonces podemos reemplazar S0 igual a J omega en la ecuación. Entonces, este S0 está reemplazado, el B es el dato del problema, del modelo del sistema, el S está reemplazado por S0, y al final despejamos el K. Entonces, en ese otro camino, si nosotros reemplazamos ese 0 con este valor J omega, y vamos a tener J omega al cuadrado, que nos va a quedar menos omega cuadrado, porque J cuadrado es menos 1, más K menos B menos C por J omega, más A por K más BC, igual a C. Y aquí tenemos parte real, ¿no?, que tiene que ser igual a 0, y parte imaginaria, que tiene que ser igual a 0. Y la parte imaginaria, en este caso, la parte imaginaria sería K menos B menos C por omega. Eso es toda la parte imaginaria. Y aquí hay dos posibilidades para que esto sea igual a 0. Una es que omega valga 0. Obviamente esa es la solución trivial que no nos interesa, porque estamos buscando un omega distinto de 0. Sabemos que el LGR no cruza por este punto. Entonces la otra solución es cuando K vale igual a, cuando todo esto, todo lo que está entre paréntesis es igual a 0. Dicho de otra manera, cuando K es igual a B más C. O sea, estamos llegando a la misma conclusión de lo que Ruth Hurwitz nos dijo, que el punto crítico de ganancia de acá igual a B más C. Entonces, tenemos eso desde igualar la parte imaginaria a 0, y desde la parte de hacer la parte real igual a 0, entonces desde igualar menos omega cuadrado más AK más BC igual a 0, obtenemos que omega cuadrado es igual a AK más BC, o dicho de otra manera, que omega es raíz de AK más BC. Pero de aquí sabíamos que K era B más C, y por lo tanto que omega es igual a raíz de AB más AC más BC, que era lo mismo que habíamos encontrado por el otro camino. Este punto es el omega, es el valor del omega con el cual se cruza el eje imaginario. Entonces, aquí están dibujados los dos lugares por donde cruza el LGR, uno con signo positivo, el otro con signo negativo. Esto va a despegar, pasar por ahí y va a aterrizar. Y vamos a pasar por ese punto cuando K valga B más C. Porque tenemos que poner un K un poquito mayor que B más C para entrar en el lado izquierdo del plano común. Y nos está quedando entonces encontrar exactamente desde dónde despegamos y dónde aterrizamos. Y para eso había que igualar la derivada de 1 partido por f de s a 0, o también lo escribíamos como el numerador prima, que es en este caso la derivada del numerador por q menos p por la derivada del denominador igual a 0. En este caso, el numerador p es igual a s más a, el q es igual a s menos b por s menos c, o puesto de otra manera es s cuadrado menos b más c s más bc. Y entonces si calculamos el p', esto va a ser 1, porque derivada de s más a con respecto a s es 1, y el q' derivamos con respecto a s, nos va a quedar 2s menos b más c. Y entonces ahora tenemos que construir la ecuación que queremos resolver. P' por q, la P' es 1 por q, nos va a quedar s cuadrado menos b más c, s más bc. Todo esto resulta ser P' por q, y tenemos que restar P, que es S más A, por Q'. O sea, tenemos que multiplicar P, que es S menos A, perdón, S más A. Esto es P por Q', que es 2S menos B más C. Entonces aquí
aparecer 2s cuadrado menos b más c por s más 2as menos a por b menos a por c. Y todo esto tenemos que meterlo aquí detrás del signo menos, que vamos a aplicar el signo menos inmediatamente, nos queda menos 2s cuadrado más b más c por s menos 2as más ab más ac. Y entonces este bc lo juntamos con estos de acá y vamos a tener aquí menos b más c, que se cancela con este término de acá, son iguales, y tenemos el menos 2s cuadrado con este s cuadrado se transformaría en un menos s cuadrado menos 2as, podemos ponerlo aquí como más 2as menos ab menos ac, todo esto igual a 0. Y aquí tendríamos que entonces calcular la raíz, que va a ser menos 2a más menos raíz de 4a cuadrado menos 4, más 4ab más 4ac, todo esto dividido sobre 2. Este 2 lo podemos hacer desaparecer, este 4 sacamos fuera de la raíz un 2, que cancela con el que está en el denominador. Por lo tanto, nos queda exactamente esta expresión, y por alguna razón, creo que hay un error, este 2 no debería estar ahí. Pero esos son los puntos de despegue y de aterrizaje. Calculando esos valores, tendríamos estas posiciones. Y finalmente el gráfico nos queda de esta manera. Con eso se concluye. Ahora podemos aplicar esto mismo a un sistema con números concretos. Ese más 2 sería un 0 que está aquí en la posición menos 2, menos un 0, el menos 1, el 1, y aquí está el 2. Y tenemos un polo en S igual a menos 1. Entonces tenemos un polo en S igual a menos 1. Aquí. Y tenemos otro polo en S igual a 2. Tenemos otro polo que está aquí. Y entonces sabemos que el LGR está a la izquierda de un número impar, o sea, hay LGR acá, y hay LGR en todo este tramo. Estos dos van a tener que despegar, dar la vuelta, aterrizar, y uno de ellos va a tener que entrar a este 0 y el otro se va a ir a un 0 que va a estar en la cinta. Aquí probablemente lo más interesante es calcular dónde está ese punto de despegue y dónde está la ganancia crítica. Entonces, para calcular la ganancia crítica, tendríamos que calcular la ecuación característica del lazo cerrado. Tendríamos S más 1, S menos 2, más K por S más 2. Esto es S cuadrado menos S menos 2, más KS más 2K. Y si hacemos la tabla de Ruth-Hurwitz, S cuadrado es a la 1, es a la 0, va a quedar 1. Después el término de orden 0 va a ser 2K menos 2, K menos 2. Después el término de orden 1, en este caso va a ser K menos 1, dando este con este de acá, y después 2K menos 2. Entonces, de la segunda condición, de la segunda fila sacamos la condición K mayor que 1. Entonces necesitamos que K sea mayor que 1, y de acá estamos sacando la condición K también mayor que, o sea, 2K menos 2 mayor que 0 es lo mismo que 2K sea mayor que 2, y llegamos a lo mismo. Entonces, ambas condiciones en este caso coinciden y nos están diciendo que K tiene que ser mayor que 1. El K crítico sería igual a 1. Si ponemos K crítico igual a 1,
¿Qué pasa en esta ecuación? Aquí tendríamos que este término se vuelve un 1, acá se vuelve un 1, este acá desaparece, y el más s con el menos s se van esos dos, el menos 2 con el 2 se van, y finalmente me queda la ecuación característica del lazo cerrado Q de S igual a S cuadrado, la igual a 0, y me dice entonces que tengo dos raíces, porque es una ecuación cuadrática, con soluciones iguales a 0. Eso ya debería hacernos pensar que si las dos raíces son la misma, no estoy cruzando por arriba, estoy cruzando aquí, en este punto. O sea, el eje R en esta gráfica en realidad debería cruzar el eje imaginario en el punto es igual a 0, porque esto no es posible. Lo que ocurriría es que esto despega y aterriza acá. Entonces, con esa ganancia, las dos raíces son la misma, están ubicadas en ese lugar, y ese es el lugar por donde se cruza el eje imaginario, justo en ese igual a 0. Nos debería salir que el punto de despegue efectivamente se encuentre en ese lugar. No habría una inconsistencia. No podríamos estar cruzando el eje imaginario por ese punto y el despegue estar por otro lado. Entonces tendríamos que calcular acá, bueno, en este caso tenemos el P, que es igual a S más 2, el P' va a ser la derivada de eso con respecto a S, que va a ser 1, el Q es igual a S cuadrado menos S menos 2, y el Q' va a ser igual a 2S menos 1. Entonces el P por el Q' va a ser S más 2 por 2S menos 1, menos el P' por el Q va a ser S cuadrado menos S menos 2. Aquí con el menos tendría que haber cambiado esta más, y esto lo igualamos a 0. Y en este lado tenemos entonces 2S cuadrado menos S más 4S menos 2 menos S cuadrado más S más 2 igual a 0. Este S y este de acá se van. Este S cuadrado con este 2S cuadrado se transforma en S cuadrado. Nos queda el 4S. Este menos 2 y este 2 se van. Ya nos queda más 4S igual a 0. Y aquí entonces tenemos, esto es 4S más 4 multiplicado por S igual a 0. Esto significa que las soluciones son S igual a 0 y S igual a menos 4. Entonces, la otra solución es justamente el punto de aterrizaje, que está ubicado en S igual a menos 4. El punto de despegue es S igual a 0. Y ocurre eso. Las asíntotas, ángulos de salida y llegada no los voy a calcular porque es un ejercicio equivalente al que habíamos hecho recién. Lo pueden hacer igual como un repaso de las reglas. También podemos utilizar herramientas en Python o en MATLAB para trazar el LGR. Vamos a verlo a continuación, cómo hacer eso con ciertas funciones que permiten obtener esa gráfica de manera rápida. Pero antes de pasar a la parte en Python, veamos otro ejemplo. Aquí nos están dando una función de transferencia que tiene un denominador de orden 4. Si no nos dan los polos, necesitaríamos alguna herramienta para encontrar las raíces de la ecuación que está en el denominador. Al hacer eso uno puede constatar que las raíces son S igual a 0, tenemos S igual a menos 4, y después tenemos dos raíces que son complejas conjugadas en menos 4 más menos J4. Entonces, en el plano complejo, tendríamos un polo aquí ubicado en S igual a 0, otro polo ubicado en S igual a menos 4, 1, 2, 3, 4, sería S igual a menos 4. Y después, en esa misma ubicación, la parte real menos 4, pero tendríamos que subir aquí 4 unidades, 1, 2, 3, 4. Diríamos un polo, y aquí 1, 2, 3, 4. Diríamos que con el otro polo tenemos esta situación. Aquí no hay ningún cero. Entonces, podrán ya imaginar que solamente tenemos asíntotas. En este caso, las asíntotas phi sub k
igual a 2k menos 1 dividido entre n menos m por 180. En este caso el n es 4, tenemos orden 4 en el denominador, y el m es 0. O sea, 180 dividido entre 4 es 45, o sea, nos queda phi sub k igual a 2k menos 1 por 45 grados. Y k va a ser igual a 1, 2, 3, hasta n menos m, que en este caso es 4. Entonces, cuando pongamos k igual a 1, vamos a tener 45 grados, o sea, vamos a tener asítotas en 45 grados. Después, cuando pongamos k igual a 2, vamos a tener 2 por 2, 4, menos 1 son 3, 3 por 45, van a ser 135 grados, coma, después vamos a tener los dos, serían 225 grados, y o sea, cuando pongamos aquí 6, 5, son 5, 225 grados, y vamos a obtener la última dirección en 300, o sea, serían 60 menos 40, 320, 315 grados. Entonces, justamente va a ocurrir que vamos a tener direcciones en 45 grados, 45 grados, otra que va a ser con ángulo de 135, y esto es simétrico, o sea que aquí vamos a tener un ángulo con respecto al horizontal de 225 grados, o menos 135, y vamos a tener la otra, ¿no?, en menos 45 grados. O lo mismo que 315 grados. Ahora, ¿dónde está el punto de partida de esas asíntotas? No lo hemos calculado. Tendríamos que calcular la sumatoria de todos los polos. Tendríamos 0 más menos 4, más los dos que son complejos conjugados, van a aportar menos 4, más la parte imaginaria, y el otro también va a aportar menos 4, más la parte imaginaria, pero es compleja conjugada del otro, y por lo tanto se cancelan las partes complejas conjugadas. Todo esto dividido por 4. Entonces aquí tendríamos menos 12 dividido en 4, nos quedan menos 3. Tendríamos que restar todos los ceros, pero no hay ceros, así que no hay nada que restar, así que en este caso es muy sencillo, nos queda simplemente menos 3 en lugar de partida de las asíntotas. Así que aquí en este lugar se debería haber dibujado las asíntotas. Esto era 1, 2, 3, aquí 1, 2, 3, trazo la asíntota en esta dirección, aquí 1, 2, 3, cruzar por ese punto, y esto va hacia allá también y hacia el otro lado. Entonces, sabemos que este polo va a seguir esta asíntota. El otro polo va a hacer lo mismo, seguir esta asíntota. Y en realidad me equivoqué, no eran esos que tenían que seguir esas asíntotas. Eran los que están en el eje horizontal. En este caso, uno tiene que ver cuáles son los más cercanos a las asíntotas. Entonces, y probablemente tenemos algo que va a seguir. No me quedó el espacio suficiente, pero los dos se van a pegar a estas asíntotas, van a seguir estas direcciones. Y los otros dos, porque nos faltó aplicar una regla, y ahí es donde está uno de los errores importantes. Aquí en el eje real hay el eje. Entre estos dos, y estamos cumpliendo la regla de estar a la izquierda de un número impar. Entonces, aquí va a haber un punto de despegue. Estos dos van a tener que despegar en algún momento. Se van a tener que pegar a estas asíntotas, que están más cercanas que los otros dos. Entonces, van a tener que despegar y seguir estas asíntotas. Entonces, ahora tenemos las asíntotas, deberíamos calcular cuándo o en qué momento cruzamos, en qué ganancia nosotros cruzamos el eje imaginario, desde dónde despegamos. Aquí no hay punto de aterrizaje. Entonces, están calculadas las direcciones de las asíntotas. Tenemos los ángulos de salida desde los polos. Podemos calcular usando la fórmula. Hagamos el dibujo. Pongamos el dibujo por aquí. Entonces, teníamos polos en 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4.
otro aquí y hay otro aquí. Entonces, para los que están en el eje real, no calculemos ángulos de salida porque nos van a dar soluciones que son triviales. Calculemos, por ejemplo, el ángulo de salida para este que está aquí arriba. Supongamos que ese se llama polo número 1, polo número 2, número 3, número 4. Entonces, conectamos vectores con respecto a cada uno de esos. De aquí está conectado así, arriba, acá, y el de más abajo también está conectado con una línea, con el de arriba. Ahora, el Φ2 es igual a 90 grados. Entonces, 90 grados. El Φ3 también es 90 grados. Φ3 también es 90 grados. Y el Φ4 es este ángulo de acá. Ahora sabemos por geometría que aquí hay 4 espacios en el horizontal y hay 4 espacios en el vertical. Por lo tanto, esto es un cuadrado y esto tiene que ser 135 grados. Si no, tendríamos que, si fuese otro número, tendríamos que calcular arco tangente de la parte imaginaria dividido por la parte real para saber el ángulo exacto. Pero entonces tenemos aquí, en este caso, que Φ4 es igual a 135 grados. Entonces, nuestra fórmula para los ángulos de salida es sumatoria de los psi, que en este caso no hay, porque no hay ceros, el término no está, menos la sumatoria de todos los phi. O sea, aquí tendríamos menos 90 grados más 90 grados más 135 grados menos 180 grados. Entonces tenemos aquí el más 90, el 90 con el 90 nos dan un 180, pero con el signo menos se transforma entonces con el otro menos 180 en un menos 360. Lo podemos poner como 0 y al final todo esto es 135 grados. Por lo tanto, el ángulo de salida de este polo es justamente la dirección con respecto a la horizontal de 135 grados. Por simetría, el otro tiene que ser esto, menos 135 grados con respecto a la horizontal. No lo voy a calcular, pero lo pueden calcular si quisieran. Entonces, uno hace lo opuesto del otro. Y tal vez los nombres los di vuelta, que uno con Φ2 están intercambiados, pero pueden ver que uno hace lo opuesto del otro. Y por esa razón, yo sé que esos dos polos son los que se van a las asíntotas que están hacia el lado izquierdo. Después tendríamos que calcular la ganancia crítica, y podemos hacer esto como habíamos hecho hace poco en el otro ejercicio, reemplazando el S igual a J1. Sabemos que hay dos polos en el eje horizontal, en el eje real, que van a cruzar para allá. Y van a cruzar en un punto J omega. S igual a J omega. Entonces reemplazamos y nos va a quedar J omega a la cuarta más 12 J omega al cubo, etc. Todo esto puede parecer inicialmente algo intimidante, pero si juntan las partes reales son las de acá. La parte real, igualada a 0, es resolver la ecuación omega a la cuarta menos 64 omega cuadrado más k. Aquí uno puede usar el truco de decir, voy a recurrir a una variable auxiliar, la voy a llamar lambda igual a omega cuadrado. Y esta ecuación la puedo reescribir como lambda al cuadrado menos 64 lambda más k igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática, la podemos resolver fácilmente y saber que lambda va a ser igual a 64 más menos raíz de 64 al cuadrado menos 4k, todo esto dividido por 2, y después sabemos que lambda es igual a omega cuadrado y por lo tanto omega sería la raíz de todo esto. Esto va a ser. Ahora necesitamos el valor de k, porque sin ese valor no sabemos exactamente cuánto vale el omega. De aquí estamos sacando omega. Y como es raíz, vamos a tener dos valores para esa raíz. Ahora, si nosotros nos enfocamos en la parte imaginaria, que es esta de acá, sabemos que la parte imaginaria, que es menos 12 omega cubo más 128, en realidad es la ecuación menos 12 omega cuadrado más 128, todo esto por omega igual a 0. Nuevamente tenemos una solución trivial que es omega igual a 0, que es la que no nos interesa porque sabemos que no estamos cruzando acá. La solución trivial omega igual a 0 corresponde al polo S igual a 0, que ya está en el eje imaginario, por eso sale esa solución. Pero
la otra solución, que es la de acá, la de omega cuadrado igual a 128 dividido en 12. Si esto fuese 120 sería más o menos 10. Eh, y, y- y entonces habría que calcular raíz de 10. Nos saldría que omega vale aproximadamente raíz de 10, o sea, 3 puntos y algo. Aquí está exacto. Omega vale 3,27. Y después con ese omega lo podemos poner aquí en la ecuación de la parte real, donde directamente sabemos cuánto vale K. Y ya tenemos omega, y de aquí podemos sacar que K va a tener que ser, dijimos que era raíz de 10, va a ser al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar 10 por 64, va a ser 640, menos omega, que es raíz de 10, 640 menos 3 y algo, ¿no? Nos va a quedar como 637 o algo así. Esa es la ganancia acá, que nos hace cruzar, es aproximadamente 37. Habría que calcular exacta con calculadora para tener el valor exacto. Pero el punto es que existe y que se puede calcular. Y después los puntos de despegue y aterrizaje, tenemos que, en este caso es fácil, tenemos s a la cuarta más, etcétera, etcétera, en el denominador, y entonces 1 partido por f de s va a ser este polinomio, va a ser s a la cuarta más 12. Entonces simplemente derivamos, en vez de estar haciendo p' por q menos q' por p igual a 0, en este caso el p es igual a 1 y p' es igual a 0. Entonces en el fondo esta parte no está, y esto nos está diciendo lo mismo, porque tenemos que derivar el denominador, el q, y multiplicar por p, que vale 1, e igual a 0. Entonces tenemos que derivar esta ecuación con respecto a s. Va a quedar 4s cubo más 36 cuadrado más 128 más s más 128 igual a 0. Aquí no tenemos cómo encontrar las raíces de una manera analítica. Entonces, una posibilidad es construir una tabla en la cual uno va evaluando valores de S. Ahora, ¿qué valores de S colocamos? Porque uno podría decir, pero S es un número complejo y tengo una infinidad de partes reales y de partes imaginarias. Yo sé que no es cualquier valor de S, es un valor de S que tiene que estar entre menos 4 y S igual a 0, porque sobre el eje real esto se mueve acá. Y esto despega en algún lugar y cruza al otro lado. No sé exactamente dónde despega. Uno podría decir, bueno, despegará tal vez de la mitad, del punto S igual a menos 2. Uno podría reemplazar aquí S igual a menos 2 y ver si se satisface la ecuación. Entonces, otra forma es decir, bueno, vamos a evaluar en un intervalo, vamos a partir de menos 3, menos 2,5, etcétera, 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 menos 2, menos 1,5, 0, hasta 0. No tiene sentido seguir evaluando acá porque ahí no está el punto con seguridad, ahí no está el punto de despegue. Entonces, al evaluar en esta función, la podemos llamar GDS, van a ir saliendo números. Y si ponemos aquí menos 2, nos quedaría 4 por menos 8, o sea, nos quedaría menos 32, más 36 por 4, más 128 por menos 2, o sea, son menos 256, más 128, y aquí este 256, este serían menos 128, menos 32, serían los dos, son menos 160, más el 36 por 4 son 170, menos 16 son 144. O sea, nos queda un número negativo. Con menos 2 nos queda menos 16. Y si ponemos 0, que estamos aquí en el otro extremo, es fácil, nos queda 0 al cubo, 0 al cuadrado, 0, queda 128. O sea, sabemos que esta ecuación va a cruzar por 0 en algún momento.
por este lado estamos con valores negativos, después en alguna parte se vuelve positivo. O sea, si ponemos s igual a 1, tendríamos 4 más 36 más 128 más 128, nos da también otro número positivo, 240 más 256, nos da 296. Entonces tiene que haber un valor en el cual esto empiece a bajar, esta función GDS, y graficamos GDS versus valores de S, desde 0 hasta menos 3, esta curva de repente hace algo así, después tenemos que encontrar ese número. Entonces una posibilidad es evaluar en distintos puntos y empezar a buscar esa solución de esa manera. Entonces, eso sí, si uno no tuviese una herramienta de software más sofisticada, uno tendría que poner la función y evaluar para distintos valores de S. Uno va evaluando y va viendo qué pasa, y en este caso el valor se encuentra desde la otra perspectiva de encontrar dónde ocurre el mínimo, porque cuando uno está derivando uno partido por f de s, uno podría ver esto como un problema de optimización, donde aquí tengo una función de costo en función de s y la estoy igualando a 0. Entonces estoy buscando, o dicho de otra manera, un lugar donde la pendiente de esta función sea igual a 0. Y eso puede ocurrir en un mínimo o en un máximo de la función. Entonces, eso es una manera, digamos, de evaluar la función 1 partido por f de s. Otra manera habría sido evaluar la función g de s que teníamos. Y habríamos encontrado que veníamos con números negativos, 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 y de pronto empiezan a aparecer positivos. Eso quiere decir que cruzamos el cruce por 0, ¿cierto? Y encontramos la solución. Entonces, nuestra gráfica, digamos, para el cálculo de los ángulos de salida, aquí está realizada, como expliqué recién. Están las asíntotas. Uno puede ver aquí que están los polos. Entonces, en el lugar -3 está el origen de las asíntotas, estas de acá. Después tenemos el punto de despegue, que estaría ubicado aquí. Y una asíntota hace esto, y la otra esto de acá. Obviamente cuando uno está graficando a mano, aquí están los otros dos polos, en S igual a menos 4 más J4, y aquí tenemos el otro en S igual a menos 4 menos J4, que converge a esta asíntota, y el otro converge a la otra asíntota. Ahora, ¿cómo sabemos si esto pasa por encima de la asíntota y entra por ese lado o entra por acá? Eso en realidad lo sabríamos al calcular este punto. El punto del cruce del eje imaginario nos daba omega igual a 3.37 algo. Entonces, ese punto está por arriba, quiere decir que no, que la asíntota tiene que haber, que la curva tiene que haber superado a la asíntota y pasar por ahí. Si el punto nos hubiese dado por abajo, entonces sabemos que entra por ahí. Esos son los detalles en los cuales uno podría fijarse. Ahora veamos, para terminar, solamente un ejemplo en Python muy rápidamente. Entonces, es muy fácil generar el LGR. Esta parte ya la conocen, es definir el numerador y el denominador de una función de transferencia. En las líneas 18 y 19 se define el numerador y el denominador. Este caso corresponde al caso del cohete. Está en otros ejemplos anteriores. Ya sabíamos por Ruth Hurwitz cuál era el valor de la ganancia crítica. Y teniendo la función de transferencia aquí en el sistema, llamado sys1, sistema 1, simplemente tenemos que llamar a la función root locus, o lugar de las raíces. El root locus entonces nos va a entregar un vector que contiene raíces en R y un vector que contiene ganancias asociadas a cada una de esas raíces. Recuerden que para distintos valores de K, el lugar de las raíces de la ecuación característica, o sea, las raíces de la ecuación característica van cambiando. Por lo tanto, en realidad lo que uno obtiene es una traza de cómo van cambiando las raíces para distintos valores de K. Si uno quisiera analizar los pares raíz dado K, ahí están los datos. Ahora la función para graficar no requiere
hacer algo con R y con K, porque automáticamente al llamar a la función plot y hacer el plot show, simplemente el resultado se grafica. ¿Ya? Y entonces el código se va a detener acá en esta línea en el plot show y después vamos a ver la respuesta al escalón, que era algo que ya habíamos hecho, pero es solamente para mostrar qué pasa con la respuesta de lazo abierto y con ciertas ganancias que uno puede extraer del, del gráfico. Entonces, y le vamos al ejemplo y obtenemos esta gráfica, que es la gráfica, teníamos en el caso del cohete una raíz que estaba en S menos 0.6 algo, aquí en la esquina superior de la ventana. Esto. En esta esquina superior derecha uno puede ver en qué parte está el cursor del mouse. Aquí en este otro tenemos menos 0.125, otra raíz, y la otra era una raíz en S igual a 0. Ahora, si hacemos clic en la gráfica, voy a un poco la ventana, aquí en la ventana de comando, en el terminal, uno va a obtener ciertos datos. Dice, el mouse fue presionado en la coordenada menos 0,06, parte real, más 0,084, parte imaginaria. Ese lugar donde apareció este cuadradito negro es un lugar que se alcanza con ganancia 0.0061. Y podría seguir aumentando aquí la ganancia, con una ganancia un poco más grande, 0.02. Estoy en este otro lugar, 0.03, parte real, sigue siendo negativa la parte real, la parte imaginaria está creciendo. Y si me voy aquí al lado derecho, hago clic ahí, me dice que la parte real es 0.15, positiva, y la parte imaginaria es 0.64, también creció, con una ganancia, aquí el gain es 0.46. Nosotros, digamos, usando el criterio de Ruth-Hurwitz, sabemos cuál es la ganancia crítica exacta. De hecho, podemos hacer clic aquí en el eje imaginario y la respuesta que dice acá es 0.059, pero nos está dando una parte real levemente positiva, 0,00, si bien es un número muy chico, es positivo. Entonces, ese no es el valor exacto. Usar el gráfico para encontrar el valor exacto no es lo ideal. Para eso uno puede hacer la tabla de Ruth-Hurwitz. Pero les muestro que uno igual puede hacerlo si es que hacemos zoom acá, en esta zona. Entonces, ahí está zoomeado. Aquí está el 0 en el eje real. El lugar donde dice clic obviamente no es exacto. Y aquí voy a sacar la lupa para dejar de aumentar. Y voy a hacer clic en este punto. Voy a tratar de hacerlo si se lo puede. Y ahí nos dice que la parte real es 2 por 10 a la menos 5. O sea, eso es prácticamente 0. La parte imaginaria es 0.27. Y la ganancia es justo la que uno encuentra por haciendo la tabla de Ruth-Hurwitz. Esto está bien hasta el tercer decimal más o menos. 0.05696. Por lo que habíamos encontrado. Entonces, si nosotros hiciéramos el lazo cerrado con esa ganancia crítica, obtendríamos una respuesta que no decae. Entonces, se mantiene oscilando en forma permanente, es críticamente estable, como aparece aquí. Entonces, aquí estamos poniendo la ganancia crítica 0.5694. Estamos cerrando el sistema, haciendo el feedback del sistema con una ganancia acá, y estamos calculando la respuesta del sistema 2, que es el sistema que está en lazo cerrado, graficando esa respuesta, que aquí se obtienen las curvas. La primera es de lazo abierto, el sistema es inestable ante un escalón, que hay un polo que está en S igual a 0, y al cerrar el lazo con una ganancia crítica se obtiene esto, y con una ganancia un poquito más grande se puede ver que esto empieza a crecer levemente, con una ganancia levemente más grande. Estos ejemplos están en la carpeta compartida, por si los quieren revisar, o les pueden servir incluso para poder resolver algunos ejercicios que están en la guía, que encuentre las ganancias críticas o haga usando el LGR, o haga directamente el bosquejo del LGR. Entonces uno puede verificar que el bosquejo que uno hizo es el correcto. Hay más de un ejemplo en la carpeta. Puedo correr el segundo, pero es muy parecido. Y van a obtener otras curvas. Va a depender, aquí tengo una función que es cuadrática en el numerador y cúbica en el denominador. El único problema de usar el software es que a veces el software no sabe cómo ubicar. Aquí sabemos que hay dos ceros porque el numerador es cuadrático, y hay 3 polos, y en lazo abierto están ubicados en lugares muy
muy cercanos. De hecho, si uno se fija aquí en las raíces, tenemos dos raíces que tienen parte real cero prácticamente, porque esto es 10 a la menos 16, la parte real, pero la parte imaginaria es menos 2.9j y la otra es más 2.9j. Entonces hay dos raíces que son imaginarias sin parte real. El software no sabe qué hacer con este 10 a la menos 16, y aquí hay otra raíz que es 0.5 negativo, sin parte imaginaria. La única manera de ver eso es tratando de hacer un zoom en esta zona, o forzando a que el rango del gráfico sea más pequeño. Y aquí uno se sorprende con lo que realmente había en la gráfica. Y este ejemplo lo hago intencionalmente para mostrar que no es simplemente cuestión a veces de llegar y colocar la función de transferencia. A veces también hay que decirle cuál es el rango de valores de ganancias que quiero graficar. ¿Por qué hizo este gráfico de esta manera? Porque grafiqué ganancias tan grandes que me está tratando de mostrar cómo se vería el gráfico cuando pongo una ganancia. Hagamos clic en ese lugar, qué ganancia habrá ahí. Voy a tratar de que no lo detecta o se está demorando en encontrarlo. Pero es un número muy grande. Aquí en la parte real estamos en menos 50.000. Entonces, si uno va a analizar el código y lo compara con el ejemplo anterior, hay cosas que están calculadas a mano. Yo sé cuáles son las raíces, sé cuál es el valor crítico, porque aquí hice la tabla de Ruth-Hurwitz, así que sé exactamente cuál es el valor crítico. Y después uno grafica el LGR. Pero aquí, este es un parámetro opcional, el rango de ganancias del LGR que quiero graficar. En el ejemplo anterior yo no le di el rango de ganancias, yo dejé que Python tratara de encontrar cuál es un rango de ganancias razonables para graficar. Aquí le di un rango tal vez demasiado extenso, con el valor 10, las raíces ya iban como en menos 50.000. Por lo tanto veo una línea y alguien tendería a pensar, bueno, el LGR es una línea plana. Y no es así. Cuando uno hace zoom, obviamente vimos que aquí el gráfico parece que se quedó colgado. Había otra forma, de dos polos en el eje imaginario. A ver si no, tengo que cortar. Bueno, ahí está calculando la respuesta del sistema de enlazo cerrado con una ganancia dentro del rango estable, y uno puede ver que el sistema se estabiliza, pero si no se pasa del rango, el sistema se vuelve críticamente estable. Y ver, muy parecido al anterior. Solamente quería mostrar el gráfico de nuevo, no pude retroceder porque el zoom se quedó. La función para hacer zoom en el gráfico se quedó pegada. Tratar de hacer zoom de nuevo en la zona donde están realmente los polos y ceros del sistema. Zoom de nuevo aquí, muchas veces, ahí se empieza a ver el gráfico. Entonces, aquí podemos ver que hay dos raíces que están juntas en el mismo lugar. Voy a tratar de hacer zoom out. No, debo zoom out. Voy a tener que volver a la gráfica original. Y podemos ver que tenemos dos raíces que están en el mismo lugar, un polo que está en S igual a 0, un 0 que está en menos 0,5, un 0 que está en menos 2. Entonces, sobre el LGR vamos a estar a la izquierda de un número impar, se está cumpliendo eso, pero estos dos polos van a tener que despegar inmediatamente, aterrizar en algún lado más allá, y después uno de ellos entrará al 0 y el otro se va a ir a menos 1. Entonces, podemos encontrar qué ganancia es la que nos hace cruzar por aquí arriba. Hacemos clic por el rango de valores que hemos puesto en este ejemplo, se queda pegado tratando de calcular en un rango demasiado amplio de búsqueda. A ver, ahí sí, está diciendo que con una ganancia de 3.38 esto cruza al lado estable. En realidad, cruzan esas dos, pero este es el caso que no es estabilizable. O sea, siempre, a menos de que uno modifique el controlador, como se hace en las líneas de código que vienen a continuación. Pero con la ganancia puramente proporcional, ocurriría esto con este sistema, en el cual siempre hay una raíz inestable. No, perdón, no, retiro lo dicho. En este caso, el polo se está moviendo el 0. Pensé que aquí estaba el 0. Estaba mirando mal el gráfico. El 0 en el eje real está aquí en este polo. Por lo tanto, este polo está bien. Este polo está entrando hacia un 0 que está en el lado izquierdo.
y solamente necesitamos que los otros dos polos que están en el lado derecho entren al lado izquierdo. O sea, en realidad, en el lugar donde dice el cuadradito negro no debería haberlo hecho, debería haber hecho clic ahí. Ahí es el lugar donde realmente las raíces entran al lado estable. Y ese lugar ocurre con una ganancia de aproximadamente 1.3. Con una ganancia mayor, obviamente, las raíces van a ser más estables todavía. Así que eso lo dejamos hasta acá. No sé si hay alguna duda. Si no, nos vemos el próximo miércoles.